Solo en lo que va del año, entre enero y mayo de 2025, en todo el Perú se han registrado más de 11.400 denuncias por extorsión, según datos de la misma Policía Nacional. Las denuncias por este delito se han quintuplicado desde el 2021. Pasaron de 4.500 casos a 22.800 en 2024. Y todo indica que este año estas cifras continuarán escalando. Sobre este negocio criminal hablaremos hoy con el abogado Julio Corcuera, autor del libro Extorsión, el negocio del miedo, publicado con la Cámara de Comercio de Lima y que analiza cómo el miedo se ha transformado en una moneda de cambio y en una herramienta de control territorial. Corcuera ha sido viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior del Perú y ex coordinador del Programa Global de Ciberdelito para Perú y Ecuador en la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas. Es docente universitario en la Universidad de Lima y autor de diversas publicaciones sobre violencia, crimen y narcotráfico en Perú, España y México. Gracias, Julio, por acompañarnos. Un placer, Nelly. En el libro mencionas que la extorsión en Perú es la pandemia de la pospandemia, ¿no? Y que una de las causas por las que la extorsión está avanzando en Perú es porque el Estado, las autoridades no han logrado enfrentar adecuadamente a este nuevo modelo que está amenazando la seguridad pública en el país, porque estas organizaciones han desarrollado formas innovadoras de la criminalidad, ¿no? ¿Cuál crees que es la estrategia del Estado, si la hay, y por qué? Porque claramente los estados de emergencia no están funcionando. Sí, creo que en el espectro político y en el discurso público hay una dimensión que no empata con la realidad en lo siguiente. Voy a dar un ejemplo concreto. Esta estrategia Amanecer Seguros. Uno podría llenar 6 de la mañana y preguntarse, en función a las estadísticas y el sentido común, cuántos actores criminales están delinquiendo a la calle entre 6 de la mañana y 7 de la mañana, cuando la incidencia delictiva está dada más bien en ciertas horas de la noche, en días como viernes y sábado. No hace sentido. Luego, digamos que nosotros llenamos en algunas de esas estrategias de policías y militares toda una calle, ponemos 100 policías o 100 militares en una determinada manzana en su perímetro. Eso no evita que llegue un mensaje extorsivo al WhatsApp de cualquier ciudadano, sea usted, sea yo o sea quien sea. Entonces hay una relación entre la dinámica del crimen y la propuesta de acción social o estatal que se da, que no está dialogando. Lo que trato de decir es, de pronto poner policías en la calle, efectivos militares en la calle, ayuda a reducir el hurto o el robo de celulares, pero no hace nada contra el crimen organizado, extorsión u otro tipo de modalidades. Cada modalidad delictiva va a tener una correlación con estrategias de ataque del crimen distintas, ¿no? ¿Y por qué se siguen declarando estados de emergencia, como cuando tú dices la extorsión es una amenaza digital que te puede enviar alguien desde un interno de un penal en Chayapalca o cualquier otro penal de la ciudad hacia personas que están en sus domicilios por más de decenas de militares que haya en las calles? ¿No la ve el Estado o es simplemente que no terminan de comprender el grupo criminal? Es difícil responder si, digamos, no hemos hecho entrevistas a los actores políticos de este momento, pero lo que sí podemos ver con claridad es las dinámicas del discurso público, ¿no? Y uno puede notar que, por ejemplo, en la propuesta de los diferentes candidatos puede usted ir notando, ¿no? Poner policías en la calle y bueno, vuelvo a decir, esto puede ser útil para evitar el hurto o el robo de celulares, pero no para la extorsión o el crimen organizado. Pero acá hay una variable que yo quisiera definir respecto de la dinámica de la actividad extorsiva. Nosotros tenemos ciertas organizaciones criminales, los Injertos del Norte, La Jauría, los Malditos de Bayóvar, Barrio King, qué sé yo, los Chuquis de Oquendo, por citar algunos nombres, ¿no? Y estas organizaciones, o algunas por decir de ellas, Pulpo, los Injertos del Norte, se dedican a la extorsión. Tenemos organizaciones criminales que extorsionan a medianas y grandes empresas. Existen bandas, unidades de 4 o 5 personas que se agrupan en bandas que extorsionan a ciertos comercios. Pero también, además de la organización criminal, además de la banda, existen pequeños actores criminales que buscan extorsionar usando vía telefónica y demás
e incluso toman el nombre. Más oportunistas. Exacto. Usted puede ver en eso diferentes tipos. También va a encontrar personas que no son parte de la carrera criminal, concretamente. Nunca estuvieron en un centro juvenil por ningún tipo de ilícito, nunca estuvieron en un penal por ningún tipo de delito, pero se aventuran, y en el libro usted puede ver, son aventureros, se aventuran a llamar y decirte, soy fulano de tal, miembro de tal organización. Tomamos el caso ahí del Chinito, una persona que dice, te estoy llamando, soy el monstruo y me tienes que dar 6,000 soles. Ese joven no tenía nada que ver ni con los Injertos del Norte, ni con el monstruo, ni con ninguna otra organización. Llama para ver si cae algo, más o menos. Exacto, la modalidad que la policía le llama escopetazo y que en el libro lo hemos definido como extorsión a pequeña escala. Es decir, yo soy una persona que no soy parte de la cadena delictiva, no soy un actor criminal, pero dado que la extorsión, a diferencia del robo de celular o el hurto, puede hacerse desde el anonimato, lo que hago es tomar una computadora o un celular, un conjunto de chips y mandar 100 mensajes. Alguno caerá. Y digo pues que soy un personaje temible que actualmente está de moda para aparecer. Eso me decía un ciudadano de otra ciudad, de Ica concretamente, que a él lo estaba extorsionando el monstruo. Y yo, ¿cómo sabe? Porque me ha llegado un mensaje diciendo que soy el monstruo. Puede ser. Claro, pero no se sabe. Exacto. Lo que trato de decir concretamente es que tenemos la extorsión de organizaciones criminales, de bandas criminales y de aventureros. Entonces, uno no sabe quién te envía el mensaje. Ni la policía a veces lo sabe, ¿no? Ni las organizaciones criminales, muchas veces. Ahora, ha cambiado también un poco este negocio, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años, uno cuando hablaba de los casos de extorsión lo relacionaba mucho a Trujillo, ¿no? En algunas zonas específicas o a La Libertad, y en Lima a construcción civil, ¿no? A pagos que las constructoras tenían que pagar. Pero algo cambió en los últimos años. ¿Tú crees que la pandemia fue un parteaguas de este modelo criminal de la extorsión asociado a la injerencia, por ejemplo, a cómo ha ingresado el Tren de Aragua en diversos países de Latinoamérica, desplazando en muchos casos o disputando territorios a mafias locales? ¿Dónde encuentras tú esa evolución, ese cambio del modelo criminal? Sí, es una pregunta con muchas aristas. Vamos a tomar uno por uno. Tomamos primero la categoría de crimen organizado y su expansión en función a la pandemia. Post pandemia sí ha habido manifestaciones criminales que han aumentado. Concretamente, por ejemplo, los crímenes relacionados al retail con vaso o robos con vaso, las tiendas de Aicho, por ejemplo, ¿no? O la merma de productos dentro de las cadenas de retail han aumentado claramente post-pandemia en el mundo entero. Uno puede ver el informe mundial de retail de los Estados Unidos y pues, usted puede encontrar ahí cómo después de la pandemia este tipo de robo en manada, aquí le llamamos con vaso, pero concretamente es el robo de la ruptura de vitrinas y cosas parecidas, han aumentado. Ellos no pueden explicárselo, yo tampoco. El hecho objetivo es que post-pandemia ese tipo de delitos ha aumentado. Otro elemento que ha aumentado post-pandemia, y eso puede verificarlo cualquier televidente, cualquier oyente que esté con nosotros, es, por ejemplo, en países que nunca nadie iba a discutir la calidad de la seguridad de vida o el estado de bienestar, Suecia, Dinamarca, Noruega, hoy día ellos se han declarado en guerra y con un gran problema de crimen organizado. Su problema no es comparable al nuestro, es menor, pero ellos nunca siquiera imaginaban esto. Han tenido casos de sicariato. Cualquier persona que nos escuche puede poner en Google crimen organizado Suecia y va a ver claramente cómo el primer ministro sueco está pidiendo que se reduzca la edad de imputación de menores, que se prohíbe el ingreso a migrantes y que se tomen medidas urgentes contra el crimen organizado. Esto sí habla de Suecia, sí habla de Dinamarca y sí habla de toda América Latina, cumple. En los casos que yo he dado como ejemplos, no está el Tren de Aragua de por medio, no está necesariamente una circunstancia de una desigualdad profunda como la que hay en América Latina, por lo que podemos pensar en otro tipo de variables. Las variables que se discuten allá están vinculadas a migración y cosas parecidas, pero ese es otro debate. Lo pongo solo para poner sobre el tablero. No es un problema que solo se circunscriba al Perú. Regresando ahora sí en el elemento peruano, el tema de la extorsión tiene en el Perú, es de larga data, pero como un fenómeno de control territorial y extensivo, como una metástasis, en el norte del país se concibe alrededor del año 2002-2003. Por el 2004 ya en Trujillo había, concretamente en la ciudad de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora tenían un control territorial dividido por organizaciones que colaboraban y rivalizaban entre ellas. Aquí
ha pasado lo mismo que pasó en el terrorismo. Mientras estaba fuera de Lima era algo que no nos preocupaba. Y ahora nos preocupa porque está en el perímetro de toda la Lima metropolitana, de toda la metrópoli. Pero yo recuerdo con mucha claridad en el año 2017, final 2017 y inicio del 2018, Villa María del Triunfo, ya habían mototaxis que tenían stickers y pagaban cupos. Como en Trujillo. Exactamente, pero vuelvo a decir, de pronto puede que parezca nuevo para el gran público porque es nuevo respecto de su atención, pero es un fenómeno que incluso 2010, estoy hablando 2017, 2018. De los niveles de violencia. Claro, por ejemplo, en la avenida Arequipa, muchas personas transitan por esta avenida 2018 y ya actualmente ahora usted va a ver colectivos con stickers. Sí. Javier Prado también. Los niveles de violencia han cambiado. En el mundo entero también, vuelvo a decir, aquí hay que ser específico. Hay un problema grande en el país de violencia que ha crecido, que tenemos que preocuparnos. Pero no es solo un problema que se mueve en el Perú, se mueven otras dinámicas. Cosas como, por ejemplo, usted recordará, Nelly y diferentes personas que nos ven, que antes había la figura del cogotero. Claro. Esa figura está pasando al olvido, ¿no? Sí. Y había el manos de seda que te robaba en el transporte público. Poco a poco esas figuras se dan porque solía ver cuando alguien robaba a otra persona que lo asfixiaba para poder robarle. Hoy día esa dinámica cambia y más bien lo que encuentras es cualquier chico que quiera robar a otro está con un arma. Sí. O sea, el mercado de armas se ha ampliado y se ha proliferado. Y junto a esa proliferación, eso ha hecho la capacidad de un actor criminal más letal y por tanto más peligrosa, un mayor número de muertes también, ¿no? Pero ¿por qué cambia eso? Porque tú has hablado de Lima, como otras grandes ciudades, ha tenido muchos incidentes de robos a los carteristas, ¿no? Los cogoteros. Incluso hemos tenido varias etapas también de secuestros, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, pero el acceso a armas, y no solamente armas cortas, sino armas largas, el uso de dinamita frente a escuelas, frente a bodegas, sí ha elevado mucho ese nivel de violencia urbana. ¿Qué es lo que cambia? Sí, yo puedo contestar eso. Mi duda es precisamente si está asociado a estas organizaciones con vocación más transfronteriza, sí, claro. O porque lo que tenemos son disputas en el territorio de estas grandes bandas asociadas al Tren de Aragua con mafias locales también, o unas aprendiendo de otras, ¿no? Yo no soy de quienes considera que este sea un problema cuyo único factor sea el tren. No hay una relación causal del Tren de Aragua, luego el Perú pasó, porque la gran migración, en principio yo lo que creo es que de todo el proceso de migración, no es que la gran migración todos sean actores criminales. ¿Sí han habido actores criminales en migración? Por supuesto que sí. Son un sector. Ese sector causa problemas a un país, por supuesto. Eso no es un invento mío. Además, la Escuela de Chicago de 1920, no la de Milton Friedman, la Escuela de Chicago que estudiaba el crimen de Al Capone, efectivamente pone como un factor que puede multiplicar el problema criminal la migración. En los países nórdicos esa es la discusión. Esa teoría existe, pero yo creo que no es explicativa por lo siguiente. El dominio de los pulpos, de la jauría, de los clavos, o de Barrio King, o de los Chuquis de Oquendo, es por lo menos 15 años antes que el Tren de Aragua llegue. Entonces no hay una correlación directa en esto, y además por otra variable. Concretamente para responder al tema de las armas, en el año 2019, el 2020, en plena pandemia nos tocó, con unos colegas de la UPC publicamos un libro que se llama Oscura Globalización. En el libro analizábamos de qué manera siempre pensamos que la globalización está aparejada a la exportación, a la economía, a la tecnología, y es correcto y está bien. Y analizamos las cosas positivas de la globalización. Pero la globalización también ha traído redes criminales, intercambios. Y aquí concretamente, para responder a su pregunta, cuando se desarticula la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se cae todo este gran proyecto socialista, entra en una circulación como la que vivió Venezuela hace algunos años, un gran proceso migratorio, y muchas de las armas que fueron compradas para llenar arsenales en un posible escenario de guerra mundial pasaron a ser vendidas en los mercados ilegales, lo mismo a Boko Haram, lo mismo a los carteles colombianos, lo mismo al crimen mexicano, y de pronto el Kalashnikov o la K-47 pasó a ser, usted lo puede ver en las fotos de Cártel Jalisco, Nueva Generación, exacto, del mundo entero. Si usted ve el caso en que Montesinos participa en la venta de armas a las FARC, eran estas armas también, los pilotos de estas aeronaves eran rusos.
O sea, ese es un fenómeno que además dentro de la dinámica del proceso de armamentos mundiales, la producción al acabar ese escenario de guerra global se reduce de arma corta a armas más largas, arma de puño, y esto prolifera en el mundo entero. Por eso es que en esa época, y usted puede ver diferentes textos y entrevistas de personas bien informadas como Pérez Guadalupe, por ejemplo, en esta época él decía que, y es así, el delincuente se ganaba su arma, no cualquiera tenía arma. Claro. Por eso pero la facilidad en el acceso ahora... Hoy sí, hoy es mucho más fácil, al punto que hoy día en mercado ilegal, en deep web, en dark web lo puede encontrar, pero inclusive hay ciertas páginas de fuente abierta bueno, que se pueden Perú encontrar. es uno de los países que es más laxo también en la venta de armas, ¿no? Pero antes de pasar a ese punto, que es un gran problema el acceso a las armas, quería centrarme en otro aspecto que mencionas con mucho detalle en el libro, es cómo las redes sociales espectacularizan el crimen, ¿no? O sea, cómo hay personajes de los pulpos con 30 cuentas asociadas en plataformas como TikTok, incluso con LinkedIn, y que se atreven a vender productos asociados a estas marcas. Es también que estos nuevos modelos criminales entienden esta lógica de la digitalización, de cómo se encuentran los jóvenes también dentro de estos espacios digitales como aspiracionales dentro del crimen. ¿Qué es lo que has notado tú en estas cuentas, básicamente que has analizado, que son 30, ¿no? Asociadas a los pulpos? Cuando cogí esto, en TikTok hay 30, pero hay otras más y otras mayor número de cuentas. Hay una relación, no de ahora, de histórico, entre arte, violencia y cultura. Esto no es de ahora. Si usted o cualquier persona interesada en el arte puede ver las pinturas de Caravaggio, evidentemente estas eran pues violentas, llenas de sangre. Cuando uno mira al actor criminal, no es ajeno a lo que pasa en la sociedad. Ellos usan Facebook, usan Instagram, usan TikTok y empiezan a reproducir imágenes ahí. No es que los cabecillas de estas organizaciones se dediquen a usarlo necesariamente, aunque podría darse. El monstruo usa el TikTok inclusive para amenazar a los policías, ¿no es cierto? Sí. Y para mandar mensajes y demás. Sino que parece ser que en el entorno empiezan a reproducir estas cuentas de TikTok y empiezan a ofrecer saludos a 100 soles, 200 soles, por ejemplo, si es el cumpleaños de alguien y alguien puede tener interés en mandar un saludo a su amigo, a su conocido, paga y se le manda un saludo. Se mandan saludos en conciertos y uno puede analizarlo desde la oferta. ¿A quién se le ocurre poner eso? Hay 30 cuentas y hay un sinnúmero de videos e interacciones, pero también puede analizarlo desde la variable de la expectativa del público, la demanda. Tiene esta cuenta 13,000 seguidores. 13,000 personas. Hay muchas empresas en el Perú que tienen redes sociales que no tienen ese número de seguidores. Y usted puede ver los mensajes de personas diciéndoles quiero trabajar, quiero conocerlos, quiero enrolarme. Pero el mundo virtual tiene un reflejo en el mundo de la realidad. 23 de diciembre del 2024 en Trujillo, esta organización hace una chocolatada, los pulpos concretamente, y en la chocolatada pone su logo gigante y pone un castillo de fuegos artificiales y lo plantea como a 6 cuadras de la comisaría. Y todo el entorno de la comunidad van padres, hijos a participar de esa actividad comunitaria sin ningún tipo, digamos, de recato. Ponen el logo y aparecen, o han hecho verbenas o eventos y demás. Pero ¿cuánto de esto es propaganda criminal? Hablábamos del caso de México, ¿no? Donde hay cierta espectacularización también de la criminalidad organizada. Los narcos se graban videos, utilizan las redes sociales para amedrentar. Tienen asesinatos masivos para exponer a sus víctimas y generar miedo y terror. ¿Cuánto esto es propaganda propiamente? ¿Y cuánto es que estas organizaciones están llenando vacíos de poder? Porque si es que están organizando eventos sociales o siendo la autoridad dentro de un territorio, han desplazado por completo al Estado. El grupo de investigación contra el crimen transnacional organizado, GTOC, por sus cifras en inglés, tiene una categoría conceptual que me parece valiosa para entender ciertos fenómenos. Ellos le llaman el estado de bienestar criminal. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se da la pandemia y resulta ser que quienes ayudaban a que la gente respete la cuarentena eran los líderes de las organizaciones de comercialización? Comando Vermelo en Brasil ayudaba a que se respete la cuarentena. Las maras en El Salvador, o el cártel de Sinaloa daba víveres para que la gente no salga en la calle en su jurisdicción.
hay que entender que también hay ciertas dinámicas sociales que han cambiado, ciertas dinámicas criminales también que han cambiado, y esto va a depender de ciertas etapas, ¿no? Si usted ve, tomando México, que usted lo citó, todo el tiempo que estuvo el cártel de Guadalajara liderando por Miguel Ángel Félix Gallardo, la lógica era participar en el crimen en el narcotráfico bajo el perfil bajo, ¿no? Mantenerse en un perfil bajo. Cuando viene el cambio y llega ya los gobiernos del PAN y llega concretamente Felipe Calderón y se anuncia la guerra contra las drogas, surge que el cártel del Golfo contrata al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la GAFE. Yo hice mi tesis de maestría y publiqué un libro sobre Tamaulipas, sobre los Zetas. Con la llegada de los Zetas, que eran comandos entrenados, ellos traen a la guerra contra las drogas una variante que es la operación psicológica, es decir, la muerte como mensaje. Con mi colega Wilson Hernández publicamos un capítulo en un libro que se llama La muerte es un negocio. ¿Por qué? Porque la muerte ahí, un delincuente mata a una persona y esconde el cadáver para que no lo atrapen. Sí. Pero ¿qué pasa cuando alguien mata y muestra el cuerpo descuartizado para demostrar a los demás, oye, tenme miedo? ¿No? Eso lo traen los Zetas y responde la familia michoacana y todo se contagió. Y aquí sí quiero rescatar algo que tiene que ver con el tema peruano. Siempre buscamos en la variable de cuál fue el impacto negativo del Tren de Aragua. Yo no creo que la extorsión haya venido con el Tren de Aragua, yo lo descarto totalmente, pero sí lo que trajo el Tren de Aragua es un crimen más violento. Eso sí ha sido un diferencial. ¿Recuerda usted el joven que descuartizaron en San Martín de Porres sí. y que lo grabaron en video sí. y que lo arrojaron, pero además lo arrojaron envuelto con las toallas, o sea, sin ningún ánimo de esconderlo, sino que todo el mundo vea y lo grabaron? A las mujeres trans también, por ejemplo, que trabajaban en Petit Tours, también grabaron. Cuando les hacen... Entonces, eso sí, la dinámica, el crimen peruano tiene tiempo, pero el crimen peruano ha sido comparado con el crimen en la región un crimen menos violento. Ciertas capacidades de violencia, y es una pena enorme esto, en algunas organizaciones criminales del norte, por ejemplo, han secuestrado a personas y en el Perú, esto hablo 2022, 2023, 2021, ha habido secuestros con ¿se acuerdan un famoso caso del el cortadedos, no? Sí. Tipo que eso, por ejemplo, es una cosa lamentable, terrorífica, terrible, pero vuelvo a decir, hay una espectacularidad en diferentes cosas. Que la buscan, ¿no? Que la buscan, que hay una especie de crimen mainstream, ¿no? Una cosa que... ¿Qué propaganda para ellos? Que es propaganda. Y yo lo que creo es que no, a diferencia de los Zetas, yo no creo que ellos lo reflexionen. Simplemente es una especie de rivalidad. Y porque aquí no hay que perder vista una cosa. El negocio es el miedo. Si yo te logro inocular el miedo, tú me vas a pagar. Pero ¿qué pasa en estos lugares? Porque una de las formas en las que avanza la extorsión es teniendo el control territorial, ¿no? Y dividiéndose entre estos grupos la operación de lo que se cobra en estas localidades o ciudades en las que ya se encuentran divididas. ¿Qué pasa si ya no es el miedo solamente, sino otras formas más de diálogo social, como lo que mencionabas, sí, que empiecen a legitimar con actividades sociales? Bueno, yendo muy lejos, Pablo Escobar hacía campeonatos de fútbol, construyó viviendas, la minería ilegal en el Perú está haciendo también algunas obras de servicios públicos en zonas amazónicas. Estamos lejos de eso, o sea, de pasar del miedo a que se empiece a legitimar como forma de poder y de seguridad en algunos territorios donde el Estado parece haber claudicado. Allí hay tres variables, ¿no? Lo que dice Nelly tiene una correlación si hablamos de organizaciones criminales. No del aventurero, a él no le interesa nada más, que no una banda criminal tampoco, pero cuando hablamos de una organización criminal, la organización criminal sí basa su capacidad en el dominio territorial de su zona. Entonces, lo que ha pasado, y usted puede verlo en el último capítulo del libro, en un trabajo hecho además que yo he recogido de un trabajo hecho por 5 colegas trujillanos que han sistematizado esta información y conceptualizado esto y demás, va a encontrar usted con mucha claridad que si usted quiere, ¿qué pasa si vamos a un distrito que está controlado por el crimen y yo quiero hacer campaña? Tengo que dialogar con él. Independientemente de quién sea el candidato, de qué partido sea, algún nivel de diálogo tiene. Entonces, la cogobernanza criminal. Exacto. Va a tener que tener... esto se llama en los términos académicos, va a haber una especie de gobernanza criminal. Un actor político que se la debe a ellos. Hay casos, si usted pone en Google, de casos peruanos o en YouTube, delincuentes que acusan a algunos alcaldes que por mí eres alcalde. Sí. Y lo acusan y lo denuncian porque dicen que han invertido en su campaña, porque lo han apoyado. Pero para responder concretamente a su pregunta, tengo un espacio geográfico determinado. Tengo una organización criminal que controla ese espacio geográfico. Y tengo un candidato que quiere hacer campaña en ese espacio geográfico.
tiene que entrar algún proceso de diálogo o negociación. O sea, es imposible en este momento, por ejemplo, hablemos de la libertad, que un candidato postule de manera aislada a los grupos criminales. No en la libertad, digamos, propiamente, pero en los lugares donde, porque no es que todo esté bueno, es que en Lima la libertad concentra en el 60% de las denuncias de extorsión, ¿no? En el caso de... Aquí hay un dato muy interesante para tener en cuenta. Naciones Unidas emite un informe del 2015 que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Toma un dato prestado de la Organización Mundial de Salud. La tasa es por 100.000 habitantes. Si tenemos 10 por 100.000 habitantes, estamos en epidemia. Por 10 homicidios, por cada 100.000 habitantes hay epidemia de homicidios. Entonces, si tomamos 10 extorsiones y comparamos, tendríamos una especie de crisis epidémica de extorsión. Pero resulta, Nelly, que el Perú como país tiene 65 por 100.000 habitantes. Vea cuánto más. Lima Metropolitana tiene 78 por 100.000 habitantes. La Libertad tiene 241 por 100.000 habitantes. Entonces, es un proceso en el que, por eso yo ponía la primera frase que la extorsión era la pandemia de la pospandemia. Y esto es algo que en realidad cuesta mucho de entender hasta qué punto vamos desde el Estado a permitir que siga escalando, porque como bien has señalado, en Trujillo el proceso empezó muchísimo antes, claro. Igual en Lima y en otros lugares, pero el nivel de escalamiento con la violencia que ahora conocemos usando armas de guerra o dinamitas, no lo teníamos tan mapeado. Pero hay otras cosas que son en la práctica criminal más peligrosas. El uso de diversos chips, por ejemplo. Estos extorsionadores suelen usar, todos los descritos, un celular o dos y 30 chips para evitar la georreferenciación, la geolocalización, y entonces así pueden desviarlo. Ahora, con anterioridad, 2003, 2004, en La Libertad, cuando se cobraba cupo, la policía seguía, por ejemplo, ¿a quién seguía? Al que iba a recibir el dinero del cupo. Y lo detenía cuando recibía la transacción económica. Entonces le decía negocia y lo detenían. ¿Qué hicieron los actuales criminales? Empezaron a derivar esto en menores de edad. Lo detenían, pero es un chico de 12 años que va a recibir 500 soles. Claro. Entonces no hay delito alguno, va a recibirlo. Como empezaban a detenerlos y a enviarlos, en ese caso a La Floresta, a Maranguita y demás, empezaron a mandar niños, ¿no? Ya a 7, 8 años, total, la criatura iba a hacer un recado a recoger el dinero. Hoy día ni siquiera eso, pero uno seguía al niño y podía llegar a donde hoy día te extorsionan, te amenazan y te piden que le pagues a través de Plin o Yape, alguna billetera electrónica. O sea, lo que trato de decir es un delito que, a diferencia del hurto, el robo, el secuestro, puede hacerse desde el absoluto anonimato. Y en eso, anonimato, telefonía, billetera digital, porque sé que pensamos mucho en el arma. O distancias geográficas. Exacto, incluso, ¿no? O sea, lo que trato de decir es, sí, las armas son un problema, todo ese aparataje, la dinamita es un problema, la pólvora es un problema, sí es cierto, pero lo otro también es un problema si no está controlado. En este momento, si usted y yo vamos a cualquier mercado ilícito que hay en todas las ciudades del país, podemos encontrar chips abiertamente. Y teléfonos analógicos incluso, exacto, ¿no? Y lo va a encontrar estos chips fácilmente. Y puede haber, inclusive cualquier persona que nos esté viendo, podría haber un chip al nombre suyo, Nelly, al mío, o de algún, de algún espectador que esté circulando y uno ni siquiera esté enterado. ¿Y por qué, si es que existe este nivel de confluencia, digamos, de una digitalización que ha habido acelerada, que muchos celebramos durante la pandemia, pero se identifica que ahí puede estar uno de los riesgos también más altos? ¿Por qué la estrategia policial no va detrás del dinero, digamos, hacer como análisis más abiertos? Ahora todo lo que ingresa por Yape, por Plin, está bancarizado. O sea, podrían hacerse análisis de inteligencia mucho más robustos para ver cómo se mueven estos dineros, estas transferencias pequeñas. Podría hacerse también un análisis de inteligencia más profundo sobre el uso de estos chips. ¿Por qué más bien la respuesta es enviar militares a las calles? Primero, nuestra respuesta no es generalizada, lo tomo porque no ha sido constante, pero es como, digamos, como una respuesta, como una carta repetida, digamos, una figurita repetida del álbum está el estado de la emergencia. Y si siempre se declara en estado de emergencia o siempre recurrimos a un régimen de excepción, entonces ya no es excepción, pues, ¿no? Vea, yo tengo un concepto, yo considero que en la policía peruana hay elementos en términos de inteligencia e investigación positivos, buenos y competentes. Yo he aprendido mucho de varios de ellos, los he entrevistado, yo puedo dar fe de que hay una serie de personas con mucha calidad profesional en las cosas que ellos hacen. Pero
es difícil trabajar si no se cuenta, para hablar de estos temas que se requieren cierto equipamiento en software y demás que no necesariamente tenemos. Si usted tiene en cuenta que la gran mayoría voy a hablar de algunas cosas que son más genéricas para luego ir a lo más técnico. El equipamiento, o por ejemplo el saneamiento de los locales policiales. Si usted va a una comisaría, hay comisarías en el Perú y es una pena enorme que, por ejemplo, no tienen agua potable. O que no tienen luz, o que tienen forados, o que simplemente no le pertenecen a la policía. Es decir, están como prestadas. Esas son condiciones en las que no se puede trabajar adecuadamente. Estamos hablando de cosas básicas. Vehículos, va a haber la cantidad de vehículos inmovilizados, inmuebles, dormitorios y cosas parecidas, problemas en abastecimiento de armas, de municiones. Imagínense cuando hablamos de software, cuando hablamos de... Hay toda una serie de elementos que no necesariamente se comprenden. Es necesario, por ejemplo, dar recursos para la investigación. Ahora, también hay otros dos fenómenos asociados, ¿no? Es cierto que falta equipamiento. Nosotros hemos sacado varios reportajes donde se habla de que incluso las unidades que deberían investigar este crimen, a los criminales o las bandas organizadas, son las que más han sufrido por los cambios políticos. Pero hay dos cosas que están asociadas a esta precariedad, ¿no? Y es la alta rotación de funcionarios en el Ministerio del Interior en los últimos años de la crisis. Y lo segundo es el nivel de penetración también de las bandas criminales a nivel de suboficiales y oficiales dentro de la misma policía. Entonces uno dice, ¿por dónde comenzamos? ¿Primero equipamos o primero limpiamos el tema luchamos contra la impunidad y con la penetración de crimen organizado dentro de la misma estructura policial? Pero el sistema de justicia, digamos, tiene una serie de aristas, ¿no? Si usted me dijera que es un problema que solo se concentra acá y todo lo otro es impecable, entonces gozaría de más sentido, ¿no? Pero si usted mira, lamentablemente, independientemente del color político que se mire, va a encontrar observaciones, señalamientos en diferentes sectores, porque este tipo de problemas son problemas que son más bien transversales. Como país mismo, quiero decir, ¿no? Ya no hablando en términos de gobierno, en términos de Estado, sino en términos de país mismo, es parte del problema. En toda América Latina es una parte de la problemática. Se han encontrado problemas de esto y pasaron, por ejemplo, en la Italia de la Cosa Nostra de los 90, y la implicancia llegó hasta alcanzar al número 2 de Giulio Andreotti, que Andreotti era, para hablar en términos peruanos, sería como hablar de Bedoya o de Víctor Loya de la Torre. Se le llegó a vincular con el crimen siciliano, por ejemplo, ¿no? Es difícil plantearlo y es más difícil, Nelly, pensar en una solución para ese tipo de problemas. Pero en el libro reflexiona sobre la importancia de políticas integrales, ¿no? Y estamos justo a empezar una campaña preelectoral que va a definirse en este momento de escalamiento de la violencia criminal. ¿Qué deberían estar pensando los candidatos en este contexto? En lugar de, por ejemplo, someter solamente al ejercicio militar o a replicar modelos que no sabemos si van a funcionar, porque mucho se repite el modelo Bukele. Yo lo que creo es que hay dos cosas que son importantes. La primera es comprender los diversos fenómenos que están existiendo y verlos en su real dimensión, de qué estamos hablando. Pensar que el Perú está invadido por 400 organizaciones criminales, como escuché por ahí, eso no es cierto. Es en verdad es un despropósito pensar algo así. Que ha crecido el crimen, sí, pero no es solo por organizaciones criminales. Pero además hay otra variable. Primero es que entender que la dinámica de extorsión es distinta a la de los secuestros, es distinta a la del hurto celular y demás. Y la otra variable es que cuando se compara este tipo de relaciones con gobiernos como el de Bukele, cabe suponer que uno conoce bien cuál es la experiencia de Bukele, ¿no? Digo, conoce más allá del titular. De que es como cuando, por ejemplo, se empieza a discutir acá de mandar a los presos al SECOT de El Salvador. Sería interesante saber cuál es la opinión del gobierno salvadoreño, ¿no? Porque una cosa es que reciba a ciudadanos venezolanos que Trump arroja, además enmarcado en las normas norteamericanas, y otra cosa es que el Perú se lo plantee. Claro. O sea, lo que trato de decir es, o cuando comparan abiertamente esto, es como esto, habría que ver cuánto del background que estamos viendo o citando es el apropiado, ¿no? ¿Tú crees que ya estamos en un momento de quiebre? O sea, que el 2025, porque las cifras nos dicen que vamos a volver a superar el número de denuncias del año pasado, o puede ser más violento el contexto. Yo creo que dos cosas objetivas. El Perú tiene un problema y es un problema serio. El segundo es que el problema ha venido creciendo. En comparación de América Latina es menos grave que lo que ha tenido Ecuador, por ejemplo, lo que tiene Brasil, por ejemplo, ¿no? O lo que ha pasado en Paraguay en estos últimos años. Eso no es ningún consuelo, sino que en los vecinos podemos ver un espejo negativo de lo que nosotros no queremos, ¿no?
Una de las cosas que mencionas ahora, el ejemplo de Ecuador, ¿no? de Colombia o Brasil, es que tienen, en los últimos años, han desarrollado superestructuras criminales, ¿no? O sea, la vocación del Comando Vermel o del PCC, las formas en las que operan en las fronteras amazónicas, el mismo los lobos, los choneros, que tienen una vocación más internacionalista, digamos, del crimen, ¿no? Lo mismo para volver al caso del Tren de Aragua, pero podríamos hablar de los comandos de frontera, que también operan en el lado peruano del Putumayo. Y lo que uno puede ver, dependiendo de las actividades y operaciones de esos grupos criminales, es que terminan desplazando a mafias locales. En la triple frontera peruana habían hace 10 años bandas peruanas de narcotraficantes, que bueno, igual eran delincuentes, pero tenían una lógica diferente y fueron desplazadas por el poder de armamento que tiene el Comando Vermel o que tienen los disidentes de las FARC, ¿no? ¿Esto es un fenómeno que tú crees que también se puede reflejar en la extorsión? Es decir, que terminen bandas locales siendo desplazadas en estas disputas por el control territorial. Yo creo que eso aplica en zona de frontera, por la capacidad operativa que tienen FARC y demás en zona de frontera, o el primer comando capital, el PCC, o el comando Vermelo, pero es porque es zona, o Tiguerones, pero es porque es zona de frontera. Respecto de la presencia del crimen organizado y las organizaciones criminales que hablamos aquí, más bien lo que creo es que han habido procesos de cooperación. En las zonas en las que ha habido, para hablar de Tren de Aragua, presencia de crimen peruano importante, Callao, Trujillo, Lambayeque, no ha habido enfrentamiento, más bien ha habido intentos y ha habido una adaptación, es decir, han participado a través de una subcontratación de sicarios o se les ha reducido a temas relacionados con trata de personas para, digamos, con finalidades sexuales, ¿no? De trabajadores sexuales. O sea, se ha reducido a eso y es más, se han encontrado rastros de estas organizaciones vinculadas a la migración y a la explotación de migrantes venezolanos, provisto de damas, digamos, a estas organizaciones criminales. Porque la organización criminal peruana no lo ha dejado participar, algo así como una barrera para eso. Si usted ve, por ejemplo, el caso de los Injertos del Norte y el apoyo que tiene del primer comando capital y cómo esta persona, este señor Moreno, el monstruo, está en Brasil y los canales brasileños lo llaman los pececitos, revela claramente una relación de cooperación. Lo que yo creo es que la presencia de diferentes organizaciones criminales que operan, por ejemplo, se han encontrado rastros en que las organizaciones criminales ecuatorianas, Tiguerones, Choneros y Lobos, en colaboración con organizaciones criminales peruanas, los Pulpos concretamente, se apoyan para buscar a personas que son enemigos de ellos aquí y viceversa, ¿no? Y se colaboran unos con otros. El caso de Patás, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió mucho porque ya hace varios años los testimonios más locales hablaban de cierta presencia de brazos armados vinculados al Tren de Aragua, pero nadie lo podía confirmar. Y bueno, un reportaje también que de hace un par de semanas que titulamos precisamente La diplomacia del crimen, habla de esto que mencionas, ¿no? O sea, hasta qué punto también hay que cambiar nosotros el paradigma de que siempre hay disputas territoriales y más bien a los delincuentes lo que les conviene es un estado de paz, porque la guerra trae mucha... El nombre técnico es paz mafiosa. Paz mafiosa, ¿no? En 1930, Lucky Luciano, que hay una pregunta en un texto de ¿quién organiza el crimen organizado? Y es justamente Lucky Luciano, junta a los cinco familias de la mafia, Luqueses, Colombos, Gambinos, y les plantea, ¿no? O sea, aquí el negocio es tener dinero y no matarnos entre nosotros, dividamos el mercado. Al dividir, se encuentra que el crimen organizado puede organizarse, dividirse y encontrar ganancias ilícitas en un contexto de paz. Sí. Eso tiene que ver con la gobernanza criminal y tiene que ver con lo que decíamos antes, con el estado de bienestar mafioso. Nosotros suponemos el crimen y al actor criminal como un ser humano irracional, pero ese es un prejuicio, porque una cosa es lo que suponemos porque vemos una película y otra cosa es lo que vemos en la realidad. La película tiene que tener cosas de espectacularidad porque es una película. Sí, pero finalmente es también cómo funciona el mercado, ¿no? Compites, negocias, te instalas para generar el mayor rédito posible. La interrelación social tiene dos paradigmas básicos e importantes: las relaciones de cooperación y conflicto. Eso lo encuentra en una casa con sus hijos, sus hermanos, sus padres, relaciones en momentos de cooperación y conflicto, en las relaciones de pareja, interinstitucionales, y también las encuentra en el crimen, momentos en donde hay procesos de cooperación y edición del mercado,
2018 muere el Cojomame en Chayapalca y se desató una ola de homicidios, entre ellos en La Libertad, porque pasaron de esa paz mafiosa a una etapa de conflicto por encontrar ese equilibrio criminal nuevamente. Sí, o hasta que alguien empieza ya a querer más, también como pasó con claro, México. Se rompe, ¿no?, el equilibrio, exactamente. Sí. Para terminar, Julio, ¿cómo ves tú también en este proceso en el que están evolucionando estas bandas criminales su intención de dedicarse a otras economías ilegales? ¿Puede una organización criminal dedicada a la extorsión luego aspirar y empezar a involucrarse con el narcotráfico, con el secuestro, con otras economías y actividades ilícitas? Sí, aquí sí hay que tener en cuenta que hay organizaciones criminales que se han desarrollado como corporaciones del crimen. Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Los Pulpos, la familia michoacana, podríamos citar un montón, pero concretamente los criminales lo que buscan es dinero ilícito, no están buscando ellos, no se fijan en la actividad sino en la acción. Entonces, si pueden diversificarse, lo van a hacer. En efecto, no es que ya lo han hecho, ya lo hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el lavado de activos es un fenómeno concreto de eso, ¿no? Entonces, usted encuentra en Lima, en todo el Perú, lugares que si usted hace sumas y restas no cuadran, pero hay un capital presente y demás. En efecto, mucho se habla pues de la violencia, de la minería y demás, pero una persona que descuartiza a otra, que mata a 13 personas, que les graba en video cortándole la cabeza, torturándolo y demás, es un actor criminal propiamente. Hay que tener en cuenta que escenas de ese tipo se producen porque tenemos una persona que ya de por sí tenía vínculo en la actividad criminal y luego ingresa en la minería. O sea, no es que todos los mineros van a hacer eso. Sí, claro. No es así, ¿no? Uh-huh. Pero a veces tendemos a generalizar la violencia como, o sea, no es una ecuación A, entonces B. Es un escenario más bien lleno de, no es blanco y negro, tiene una serie de matices de grises que hay que ver, pero sí, hay actividades de ellos de pronto en lavado de activos, de pronto hay actividades en extorsión, hay actividades en secuestro, o sea, no es raro más bien que una organización criminal se dedique a una sola cosa. Y diga, no, yo soy solo esto. Porque además tiene toda su estructura y sus miembros, además de extorsionar, hacen labor de sicariato, porque además ya una vez obtenida cierta capacidad de dinero, tienen que mover ese dinero. Bueno, además ya tienen el control territorial. Exactamente, también, ¿no? Con lo cual pueden cerrar competencia y plantear dinámicas de mercado terribles, ¿no? Ahora, esto también está asociado a esta falta de oportunidades en localidades como, por ejemplo, Patás, ¿no? Donde te mencionaba antes de la entrevista, este reportaje que publicamos el domingo sobre cómo se están conformando ante la necesidad de seguridad. Hay una respuesta también, en este caso hay empresas de seguridad informales o no registradas, otras abiertamente ilegal, que reclutan jóvenes de servicio voluntario del ejército porque ya usan armas y que tienen licencia con la facilidad que te permite también en el país adquirir una arma de semiautomática o automática para luchar en un conflicto ciudadano. Porque por más que no nos guste, la minería ilegal también es un conflicto ciudadano, no es un conflicto de guerra, pero ya vemos empresas de seguridad reclutando exsoldados con acceso a armas de guerra y dinamitas para enfrentar ese conflicto entre ciudadanos. Yo ahí creo que hay que tener en cuenta algún tipo, digamos, de variables, ¿no? Si hay empresas, el problema no son las empresas de seguridad. Las informales. Exactamente, o sea, porque una empresa formal y demás que brinda eso está controlada, está supervisada. Pero pasa ahí lo que pasa en el mercado, o sea, en el mercado peruano mismo del trabajo, ¿no? Hay más de 75% de peruanos que son trabajadores informales. Nuestra economía tiene un amplio espectro de informalidad y no puede ser que en todos los campos del desarrollo social colectivo peruano hay informalidad y justo en la minería todos sean formales. O sea, hay un reflejo y hay una dinámica que aparece alrededor de eso. Las empresas formales de seguridad van a cumplir los estándares, porque además tienen estándares que regula la ley y que regulan sus propias matrices o la propia cultura organizacional. Donde hay espacios porosos y demás, esto pues va a multiplicarse. Claro, el tema es lo que pasa también en Estados Unidos. ¿Quién se va armando más? Si los ilegales terminan usando después como en México, ¿no? Lanzagranadas y otras armas de mayor calibre, obliga también al otro lado a armarse un poco más. Tiene que haber un equilibrio en algún momento. En el Perú se popularizó, y ese es un tema en el que yo no comparto, pero que es un tema de debate además y respetuoso plenamente, que es el tema de
cuál es el origen del crimen, ¿no? Y la posición que aquí se ha generalizado es la de la criminología crítica, es decir, hay falta de oportunidades, luego hay crimen. Pero eso no es tan cierto en ciertos sectores. Explíquemelo de Suecia, explíquemelo de Dinamarca, por ejemplo. Pero además, eso explicaría que el crimen solamente se afinca o se desarrolla en espacios donde hay menos recursos o más vulnerables. Pero en espacios, digamos, donde las clases económicas tienen más ventajas, también se desarrolla crimen. No es que no ocurra. Pero además hay una variable alrededor de esto. Hay ciertos crímenes que no se explican por ese tema. El lavado de activos, por ejemplo, requiere una sofisticación. Pero a lo que iba es, y más bien lo que plantean es una especie de reflejo, lo que usted decía, ¿no? Felipe Calderón militariza la lucha contra las drogas y entonces los carteles también militarizan y hacen aparecer a los Zetas, militares en un espacio de guerra. Ciudadanos. Exacto. Entonces, cuando los factores se multiplican, es lo que usted decía, hay una carrera por quién usa más violencia, una especie de carrera armamentística informal criminal. Sí, eso sería el terrorífico. Y eso sí es algo que pueden achacarle la presencia del crimen venezolano, el Tren de Aragua acá. Cuando empiezan con esto de descuartizar, de poner videos, hace que los peruanos empiecen también a no quedarse atrás y a ser más violentos para defender, digamos, una hegemonía criminal. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Órdenes, Nelly. Un gusto.